Alias Otoniel, el líder del Clan del Golfo, será extraditado a Estados Unidos a la brevedad, según el presidente colombiano Iván Duque. El gobierno asegura que este es el mayor golpe contra el narcotráfico en el país. España es una de las principales puertas de entrada de la cocaína a Europa. Hoy nos centramos en conocer cómo operan las organizaciones criminales, cómo se han transformado y se adaptan a los nuevos tiempos. Un país que ya está al límite, así califican a Haití desde las Naciones Unidas. Se organizan protestas contra la inseguridad, secuestros y la escasez de fuerzas del orden. Además, alertan de la crisis alimentaria y energética en la nación caribeña. Casi el 40% de las familias en Estados Unidos tienen problemas financieros como consecuencia de la pandemia, según una nueva encuesta. Indican que la situación sería dramática sin los programas de ayuda del gobierno, mientras activistas y ONGs buscan expandirlos. Estas y más noticias tenemos más adelante. Así que sigan con nosotros si quieren mantenerse actualizados, que ya comenzamos. Dairo Antonio Úsuga, el cabecilla del grupo narcotraficante colombiano Clan del Golfo, será extraditado a Estados Unidos a la mayor brevedad. Así informa el presidente del país latinoamericano, Iván Duque. Asegura que una vez que Úsuga, alias Otoniel, cumpla sus condenas en la nación norteamericana, responderá por sus crímenes en Colombia. Además, Duque agradeció a los participantes del operativo, que se saldó con un policía muerto. El mandatario tachó la captura del mayor golpe asestado contra el narcotráfico en el país. Además, lo comparó con el caso de Pablo Escobar en los años 90. Otoniel llevaba años entre los delincuentes más buscados. Tiene 128 órdenes de captura que van desde narcotráfico y homicidio hasta delitos de lesa humanidad. Como si fuera poco, existen órdenes de su arresto por parte de la Interpol. Colombia ofrecía unos $800.000 y Estados Unidos 5 millones como recompensa por cualquier información que facilitara su detención. El Clan del Golfo es responsable de traficar 160 toneladas de cocaína por año, incluidos a Estados Unidos y a Europa. A su vez, los colombianos no se manifiestan muy optimistas tras el hecho. Señalan que las causas del problema son mucho más profundas. Yo creo que eso nunca va a cambiar. ¿Por qué crees? Porque cuando el gobierno hace un objetivo de eso, ahí mismo aparece otro. Entonces, ya ellos tienen su reemplazo, entonces yo no creo que eso cambie. A veces el problema no viene solamente de allí, el problema viene de pronto por la falta económica, el desempleo, muchas cositas. Eso es una parte de pronto de los problemas, pero no es todo, ¿sí me entiende? Entonces yo pienso que no solamente en esa situación vamos a sentir mejoría. El Clan del Golfo de Úsuga proporcionaba el 80% de las drogas que entraban en España y en Europa. Un mal que sigue siendo muy común en la península ibérica y que parece estar lejos de cesar. Los integrantes de la banda se adaptan a los cambios para continuar con sus actividades delictivas. Nuestro compañero Francisco Guaita nos explica cómo cambia el rostro del narcotráfico en el país. Han aprendido con los reveses. Han aprendido a ser más camaleónicas. Ahora las mafias son mucho más silenciosas. Las organizaciones criminales mantienen su ADN como hace décadas: vivir de negocios ilícitos. Sin embargo, su estructura ha evolucionado para intentar esquivar los golpes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sus métodos han cambiado para evitar importantes detenciones. Los jefes de la droga apuestan por ser más discretos, menos ostentosos.
Han dejado de tener esa visibilidad tan notoria que tenían grandes narcotraficantes, tanto en España como en Sudamérica. Ahora las organizaciones, se ha producido un fenómeno que los colombianos llaman la atomización de los grupos criminales. ¿Algo que tengas o quieras entregar? Según los expertos, es un mito que las bandas criminales lleguen a España simplemente para descansar o para refugiarse. Las mafias organizan desde el sur de España el tráfico de la droga de toda Europa. Unas organizaciones sin grandes nombres propios, globalizadas y que se abren a cualquier negocio delictivo posible. Quien antes solo se dedicaba al tráfico ilícito, también resulta que puede introducir mujeres para repartirlas por clubes de carretera y dedicarse a la trata, y si además tiene un par de plantaciones con las que sacar mercancía y sacar marihuana al resto de Europa, también lo hace, ¿no? En 2019 se aprehendieron 38 toneladas de cocaína y cerca de 350 toneladas de hachís. La policía y Guardia Civil detuvieron a más de 20.000 narcotraficantes en solo un año. Operaciones que obligan a las mafias a modificar su actividad. Cada vez es más habitual que las organizaciones criminales que reciben la droga aquí en España compartan los gastos del transporte de un mismo alijo de cocaína. En una de las últimas operaciones de la policía había 17 etiquetas diferentes. Las mafias reducen los costes y también diversifican el riesgo de una posible incautación de las fuerzas del orden público. Las bandas delictivas buscan cualquier resquicio para introducir la droga en el destino final. Las mafias son conscientes de que los cuerpos de seguridad del Estado solo alcanzan a registrar el 3% de las mercancías que entran por los puertos de España. Además, la reforma de enjuiciamiento criminal en teoría facilitaba colocar micrófonos en casas y poner balizas en los coches. Pero en la práctica, según los propios agentes, ha sido una ley contraproducente. Eso está dificultando muchísimo la lucha contra el crimen organizado. Y ese problema lo han detectado también las organizaciones criminales. Entonces, prácticamente ahora mismo a la policía se le ha recortado, se le ha podado unos brazos que antes tenía para llegar, y eso lo que está implicando es un crecimiento de las organizaciones criminales. El tráfico de drogas produce grandes fortunas. De acuerdo con la policía, el blanqueo de capitales y las investigaciones patrimoniales son el punto débil de los narcotraficantes. Sin embargo, los extraordinarios beneficios de las mafias sirven para reinvertir en la propia organización. Ellos están a la vanguardia de las tecnologías y a la vanguardia de los métodos de ocultación. Nos hemos encontrado, como recientemente, un contenedor con toda la mercancía y la estructura del mismo. O, por ejemplo, oculta la droga en carbón, donde hicimos hace poco 800 y pico kilos ocultos en el propio carbón. Es decir, la propia piedra era cocaína. Está la madre de usted también, ¿no? El tráfico de drogas es la principal actividad delictiva en España. La lucha contra el crimen organizado está llena de dificultades. Y uno de los mayores obstáculos es la capacidad que tienen las mafias de reinventarse.